vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, retomando la unidad 3 que empezamos hace varios días, ¿verdad? Entonces les voy a compartir la pantalla para que ustedes vean qué es lo que vamos a trabajar, ¿sí? La semana pasada estuvimos viendo, empezamos a ver lo que era la radiación y vemos de que hay un espectro electromagnético, ¿verdad? O fotoeléctrico, y es aquel pues que en el cual están todos esos colores que en este caso esas ondas del sol, ¿verdad? Hacen, reflejan sobre la Tierra y que muchas de ellas pues definitivamente nosotros no las podemos ver. Vemos en este caso, ¿verdad? Colores dentro de ese espectro conocido como en parte esa luz blanca que nosotros vemos, ¿verdad? De ahí ya no vemos todas las de los demás tipos de radiaciones porque si no, pues sería muy dañino para nuestros ojos. Hoy vamos a ver entonces el concepto de lo que es irradiancia, ¿sí? Y cuando hablamos de irradiancia es una potencia, ¿sí? Es una potencia incidente por unidad de superficie, medido en watts por metros cuadrados, ¿sí? Este valor es un valor medio que se mide por hora, ¿sí? Entonces es watts por metros cuadrados por hora. Eso es el valor de la irradiancia, es una medida, es un promedio, ¿verdad? De lo que es la potencia de radiación incidente en una superficie por un área en un espacio de una hora. Esa es la diferencia. Ustedes se recordarán que vimos también el concepto de lo que es en este caso una constante solar que era algo parecido, ¿verdad? La cantidad de radiación que ingresa en una superficie en un determinado tiempo, ¿sí? Aquí ya tenemos nosotros que es un promedio, es un valor medio de esa radiación medido también en un área, pero aquí hace excepción a que es en una hora, ¿sí? Aquí tenemos irradiación, que es otro concepto, es también la energía incidente por unidad de superficie en un determinado tiempo y se mide en julios por metros cuadrados, ¿sí? Ese es el concepto de irradiación, la radiación o la energía que entra en una superficie, ¿sí? En un área. Entonces aquí ya no la medimos sobre un tiempo, sino solamente ese grado o esa energía, ¿verdad? Que se mide en julios y que entra en una determinada área, ¿sí? Eso es irradiación. Aunque dice que en este caso la irradiancia y la irradiación son magnitudes físicas distintas, coinciden numéricamente cuando en este caso se miden en la unidad de tiempo, es una hora, ¿verdad? La irradiación puede medirse en julios por metro cuadrado por año también, ¿verdad? Entonces, regularmente la irradiación pues no tiene una medida, por decirlo así, de lo que es el tiempo, pero en algunas ocasiones, ¿verdad? Se mide por año, ¿sí? Entonces aquí tenemos irradiancia e irradiación. Luego tenemos conceptos como los tipos de radiación solar que ingresan a la superficie terrestre. ¿Qué es lo que sucede con ellos, verdad? Entra diversidad de ondas con diferentes longitudes y frecuencias y de la cual nosotros tenemos que saber qué parte de ella o toda no es absorbida completamente. Tiene diferentes formas en las cuales se maneja dentro de la atmósfera, ¿sí? Y para eso pues necesitamos conocer el concepto de la dispersión, ¿sí? Cuando hablamos de la dispersión, estamos hablando de que la radiación solar sufre un desvío, ¿sí? Vamos a ver de qué la radiación viaja en este caso
en sentido lineal, ¿sí? En línea recta, pero derivado de que en la atmósfera hay gases, hay vapor de agua, hay partículas en la atmósfera, entonces estas pueden ser desviadas, ¿sí? Se dispersan. ¿A medida de qué? A medida de que estas radiaciones se topan o se tropiezan, en este caso, con algunos gases que hay en la atmósfera, ¿verdad? Por ejemplo, entre las longitudes cortas, que es el violeta y el azul, ¿verdad? Y también se dispersan más cuando se tienen longitudes cortas, ¿sí? Por ejemplo, los colores violeta y azul, que esos son colores que tienen longitudes de ondas cortas. Y cuando tenemos longitudes de ondas cortas, entonces se van a dispersar más, ¿verdad? Longitudes de onda corta se dispersan más en el caso del azul y del violeta. En ondas largas, ahí hay una menor dispersión, ¿verdad? Hay más en el azul y el violeta que en el naranja y el rojo, ¿sí? Luego también en este caso hay partículas más grandes que también dispersan esa luz en longitudes de onda tal que el cielo se ve blanco a gris. Esas son partículas más grandes, ya la vamos a ver. Entonces tenemos esta radiación directa. Viene la energía del sol y hay parte, en este caso, de esa radiación que llega en línea recta, ¿sí? Desde la esfera, desde el disco solar a la superficie terrestre, esa es una radiación directa. No es dispersada, no es absorbida por nada, ¿sí? Llega hasta la superficie. Luego tenemos, ¿verdad? En este caso, la radiación difusa, ¿sí? La radiación difusa es aquella en la cual esta radiación encuentra, por ejemplo, una nube y ya no es, en este caso, es interceptado, ¿sí? Llega a la superficie, pero es interceptada, ¿sí? De cualquier forma, pues llega a la superficie, salvo que aquí hayan partículas de gases absorbedores, pues se va a dispersar y ya no va a llegar de una manera, en este caso, directo, ¿verdad? Radiación solar dispersada por diferentes componentes de la atmósfera, esa radiación difusa. Y también tenemos que tener en cuenta el concepto de la reflexión, ¿sí? Una parte de esa energía solar, de esa radiación que va a incidir en la superficie, es reflejada, ¿sí? Es reflejada por las nubes y esta es de vuelta al espacio, ¿sí? Por eso, en este caso, las nubes que son muy espesas, las nubes tipo cúmulos, esas nubes reflejan lo que es esa radiación, ya lo vamos a ver. En la reflexión aumenta con el brillo visual de la superficie. Las superficies que son brillantes reflejan más, ¿sí? Devuelven al espacio. Disminuye cuando se humedece la superficie vegetal o el suelo. Las superficies oscuras reflejan muy poco, ¿sí? Disminuye cuando la cobertura vegetal aún está incompleta debido al albedo, ¿sí? Ya lo vamos a ver ahorita. Tenemos aquí entonces esa radiación reflejada, ¿sí? Es la radiación reflejada por el suelo, ¿sí? Entonces viene la radiación aquí, topa en la superficie y luego va a dar a lo que es en este caso una superficie clara o blanca y esa es de vuelta al espacio, ¿sí? Entonces eso es lo que corresponde o lo que se llama el famoso albedo. ¿Qué es el albedo entonces? Es el porcentaje de radiación que cualquier superficie refleja respecto a la radiación que incide sobre ella, ¿sí? Hay, por ejemplo, si yo llevo en este caso un suéter de color claro, yo voy a absorber energía, radiación, pero voy a reflejar más porque
los colores claros reflejan más radiación que los colores oscuros, ¿verdad? El albedo es la fracción de la luz del sol entrante que nuestro planeta refleja de nuevo al espacio. Y el albedo va a depender, en una superficie vegetal, va a depender del color, ¿sí? Del color de la superficie, de las condiciones de humedad, de la densidad de cobertura, de la distribución de las hojas y del ángulo del sol. Veamos aquí, tenemos, por ejemplo, si yo tengo un objeto de color verde, en este caso, ¿verdad? Viene esa energía del sol, ¿sí? Viene esa energía solar y trae estos colores, rojo, naranja, amarillo, verde, azul, violeta, entran de forma directa y la que es reflejada es la de color verde, ¿sí? Ahora bien, si tengo yo, esto es un objeto verde, como que fuera la cobertura, ¿sí? La cobertura. Ahora bien, si yo tengo en este caso un objeto blanco, ¿sí? Un objeto de color blanco, viene la radiación, entra esa radiación y salen todos los colores. ¿Por qué? Porque todos los colores son, en este caso, reflejados, ¿sí? Eh, Vemos aquí de que hay algunos valores de albedo para algunas superficies. Por ejemplo, tenemos la nieve fresca, ¿sí? Es la que más refleja. ¿Por qué? Porque es de color blanco, ¿sí? La atmósfera hasta el 26%, ¿sí? Luego tenemos que como resultado, este sistema de lo que es la Tierra y la atmósfera tienen un albedo combinado de un 30%, ¿sí? Ahí van a estar incluidos factores como estos que vimos aquí, ¿verdad? Lo que son los bosques, lo que es la nieve. De manera general, la Tierra refleja junto con la atmósfera, ¿verdad? Un 30%. Solo la Tierra, un 4%. Y solo la atmósfera, un 26%. De manera general, un 30%. Eso es pregunta de examen, ¿sí? Aquí tenemos nuevamente para ver esa relación que hay entre un objeto transparente y un objeto opaco. En este caso, en un objeto transparente, ¿verdad? La luz es absorbida, es transmitida, o sea, traspasa ese objeto, mientras que en un objeto opaco es reflejado, ¿sí? Aquí tenemos otro ejemplo, ¿verdad? En el cual tenemos los rayos de luz. Esos rayos, al haber en este caso una ventana,
pues esos rayos traspasan la ventana, ¿sí? Traspasa la ventana. Pero si tenemos un cuerpo, en este caso de color rojo, pues eso es en parte absorbido y parte son reflejados. Y si tenemos en este caso un espejo como tal, pues este no lo absorbe, sino que los casa, mi techo de mi casa, y esa radiación pues ya no va a ingresar, sino que esa radiación va a ser dispersada, va a ser reflejada, perdón, ¿a dónde? Nuevamente hacia el espacio. Los colores oscuros son de ese color porque no reflejan la luz, ¿sí? Por la ley de la conservación de la energía, en este caso, ningún tipo de energía se pierde, sino que se transforma. En estos colores oscuros, que en este caso son los que absorben esa energía, hay una transformación, ¿sí? De esa energía en calor. ¿Qué es lo que sucede entonces? Por ejemplo, si yo está haciendo mucho calor y alguien dice, es que yo no me quiero quemar, me voy a poner una camisa de color oscuro. Ah, bueno, se pone una camisa de color oscuro y se está muriendo de calor. ¿Por qué? Porque los colores oscuros absorben la energía, ¿sí? Y aparte es transformada en calor, ¿sí? Los colores claros, la mayor parte de la energía es reflejada, ¿verdad? El color más claro, ¿sí? El color más claro que haya, que sea un blanco, pero un blanco nítido, va a reflejar el 100% de esa radiación, ¿sí? Entonces, a manera de conclusión, los colores y la temperatura están directamente relacionados. Cuanto más oscuro sea un objeto, mayor será el calor que absorba, ¿sí? Es por ello que entre otras cosas, ¿verdad? En verano nosotros regularmente utilizamos colores claros. ¿Por qué? Porque eso va a reflejar esa energía, no va a permitir que ingrese a mi cuerpo, sino que va a ser reflejada, ¿sí? Entonces, en el examen viene una pregunta, por ejemplo, que no es para mañana, ¿verdad? Sino que para el segundo parcial. ¿Cuál es la relación que hay en este caso, ¿verdad? Entre el color y la temperatura, ¿sí? Entonces, ustedes ya saben que en colores oscuros las radiaciones se convierten en calor, mientras que en colores claros las radiaciones son reflejadas, ¿sí? Y ahí estamos. De tal forma que ya lo vamos a ver más adelante, pero de esa energía que es reflejada, se cree que gran parte se va al espacio. Pero en ese transcurso en el cual la energía regresa, tiene que traspasar la atmósfera. Recuérdense que la atmósfera está compuesta de varias capas, pero dentro de ese espacio, dentro de ese camino, van a haber partículas de CO2, de metano, vapor de agua, que en muchas ocasiones no van a permitir que esas radiaciones salgan, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Son dispersadas y regresan nuevamente a la superficie. ¿Sí? Son dispersas y regresan nuevamente y se mantiene la dinámica entonces en la cual no salen de la atmósfera, ¿sí? Y ahí se crea en este caso ese círculo, ¿verdad? De lo que es el cambio climático, ¿sí? ¿Por qué? Porque se da en este caso un incremento de temperatura, de estar tratando de salir esa radiación. Parte saldrá, pero hay en este caso eh, algunas longitudes que no logran salir y se crea ese efecto invernadero.
que no es el efecto invernadero natural, sino que es el artificial el que nosotros creamos. Y ese efecto invernadero genera esos aumentos de temperatura. El aumento de temperatura, pues son los causas de la variabilidad climática, y la variabilidad climática medida a través de los años es el cambio climático, ¿sí? Entonces es ahí donde nosotros tenemos la relación que hay entre la radiación que entra, la radiación que es reflejada y aquella que no puede salir, ¿sí? Luego tenemos una radiación total, ¿sí? Es el resultado de todas ellas. ¿De qué de todas ellas? La radiación, en este caso reflejada, directa y la difusa, ¿sí? Se realiza sobre una superficie horizontal la medición de esta radiación total. No se tiene en cuenta la reflejada, ¿sí? Sino que solamente la directa y la difusa. Eso se llama, en este caso, radiación global. Pero cuando nosotros medimos la directa, la difusa y la reflejada, es la radiación total. Entonces aquí tenemos dos conceptos en uno. Si yo mido las tres, reflejada, difusa y la directa, eso es una radiación total, ¿sí? Si yo solamente mido directa y difusa, es una radiación global, ¿sí? Sigamos entonces. Aquí esto es un anuncio, ¿verdad? La radiación solar global del Sol aumenta en España, ¿sí? Si es global, sabemos que estamos hablando únicamente de la radiación directa y la radiación difusa, ¿sí? La difusa, que ya sabemos que puede ser la dispersada por las nubes, por las partículas, ¿verdad? Entonces, esa radiación global en los años de 1985 y 2010 se incrementó en un 2.3%. Vean cómo iba incrementando esa radiación que llegaba directamente y la radiación que en este caso era interceptada, ¿sí? Esa radiación difusa. Entonces fue incrementando. Esto es un estudio, por supuesto, de España, pero que ha sucedido en todos los países, ¿sí? La radiación directa, la radiación difusa, o sea, esa radiación que por alguna causa es interceptada. Ya no llega directamente, sino que es interceptada. Entonces, esa radiación global ha incrementado, ¿sí? En un 2.3%. Y luego, ¿qué sucede entonces con el restante 49% de energía emitida por el Sol? Ya vimos que parte es absorbida por lo que es la superficie, ¿verdad? Parte, en este caso, el 19% es absorbido por las nubes y gases atmosféricos, ¿sí? Aquí es gases, perdonen, gases, lo voy a recorregir de una vez, gases atmosféricos. El otro 30%, ¿sí? Se pierde hacia el espacio, es la que es devuelta nuevamente al espacio, ¿sí? Y de esto, pues la atmósfera va a dispersar el 6%, las nubes reflejan el 20% y el suelo refleja el 4%, ¿sí? Entonces, toda la radiación solar que llega a la atmósfera puede ser dispersada, reflejada o absorbida. Y por ahí vamos a tener en este caso una imagen más adelante en donde vamos a ver cómo es ese proceso que se da en la atmósfera a través de ya cuantitativamente, las partes que salen, ¿verdad? Radiación solar, medida recibida en superficie, expresada en watts por metro cuadrado. ¿Se recuerdan? Esto es irradiación, ¿verdad? Oscila entre un máximo de 275, está entre un máximo de 275.
en las regiones despejadas de nubosidad del Sahara y Arabia, hasta un mínimo de 75, ¿sí? En las islas brumosas del Ártico. El Ártico ya sabemos ahora que es en el hemisferio norte, ¿verdad? Y la media global es de 170, o sea que de manera general en este caso la radiación está en el rango de 170 watts por metro cuadrado. En las áreas en donde hay mayor radiación, está en 275, ¿sí? En áreas aquellas que no tienen, que no tienen nubes, por ejemplo, ¿verdad? En los desiertos. Pero en áreas, en este caso del Ártico, pues se tiene hasta un 75, no 70%, es 75 watts, ¿verdad? Se tiene menos. ¿Por qué? Porque recuérdense que ahí está el hielo. Entonces, esa radiación en este caso es reflejada. Por eso se va a tener menos, ¿verdad? Que en una superficie como por ejemplo un desierto en el cual pues la mayoría es una radiación directa, ¿verdad? Luego tenemos este balance energético y aquí es donde podemos ver qué pasa con ese otro 50% de energía, ¿sí? La energía en este caso del sol, de ese 100% que ingresa a la superficie terrestre, tomando en cuenta que pasa por la atmósfera, parte de ella es reflejada, es absorbida eh, por las nubes, ¿verdad? Por los gases que tenemos aquí, parte de ella entra de forma directa, ¿sí? Entonces, todas aquellas, en este caso, aquellos números, aquellos valores donde ustedes ven que tienen un signo positivo, quiere decir que son las energías que entran, ¿sí? Que entran y que no son reflejadas, ¿sí? Que no son devueltas al espacio. Por ejemplo, esta directa, esta absorbida, esta también, pero aquí vean, la reflejada es la que tiene signo negativo, ¿sí? Reflejada por la superficie, reflejada por la superficie. De tal forma que en la Tierra se mantiene un balance energético. Si entran 100 watts, por ejemplo, esos 100 watts puede ser que sean absorbidos, reflejados de forma directa, pero si entran 100 watts, tienen que salir 100 watts, ¿sí? Y aquí tenemos en este caso otros, otros factores, otros procesos, los cuales también se da esa pérdida de energía, ¿sí? Por ejemplo, a través de la evaporación, ¿sí? Se pierde en este caso 19. La transferencia convectiva, esa convección, ese movimiento ascendente que se tiene de las masas de aire. A través de eso también se pierde energía, ¿sí? Y luego pues tenemos la radiación, contrarradiación infrarroja, tenemos el efecto invernadero, son parte de ese balance energético, ¿verdad? Del cual nosotros tenemos que tener ese conocimiento, ¿sí? Este es un calor perdido que se va al espacio, que vean ustedes, en este caso, pues es muy poquito porque hay bastante radiación que es interceptada. Yo creo que por aquí hay una tabla, no está la tabla, por ahí va a estar, hay una tabla en donde se muestra en qué, cuál es ese balance como tal. ¿Por qué? Porque de repente sí, eso creo que les voy a dejar aquí a ustedes. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo pueden calcular ustedes ese balance energético? Ustedes vienen y van sumando todas aquellas, aquellos valores que tienen signos positivos, ¿sí? Si, por ejemplo, esa sumatoria les da 75, ¿sí? Al sumar todos los valores negativos, les tiene que dar 75 también, ¿sí?
Vean, aquí dice, hay un total de menos 66 en todo esto negativo y sumaron todos los positivos y da 66, ¿sí? Entonces, ese es el balance energético. Entra una cantidad de energía y tiene que salir la misma cantidad. ¿A través de qué? A través de la absorción, de la reflexión, de la evaporación, de la transferencia convectiva, de cualquier forma, ¿sí? La energía va a salir y a entrar en una misma cantidad, ¿sí? Ese es el balance energético que se mantiene en la atmósfera, ¿sí? Si aquí entró entrada de energía solar de 100, tengo que tener una salida de energía de 100 también. Por ahí creo que está, ya vamos a ver, por ahí creo que está la tabla en la cual se muestra esto, ¿sí? La radiación terrestre es emitida en longitudes de onda mucho más larga que la radiación solar de onda corta, ¿sí? Si viene radiación de onda corta, en este caso que entra a la atmósfera, ¿sí? Entran radiaciones de onda corta, la Tierra emite radiaciones de onda mucho más larga, ¿sí? La radiación terrestre se emite en longitudes de onda comprendidas entre 1 y 30 micrómetros, dentro del rango del infrarrojo del espectro visible, con un máximo de 10 micrómetros. Por esta razón se llama también radiación de onda larga, ¿sí? Entonces, la radiación que la Tierra emite es de onda larga, o por lo menos mucho más larga que la radiación solar, que es de onda corta, ¿sí? Por lo menos la que entra a la superficie, ¿verdad? La atmósfera es transparente a la radiación de onda corta del Sol, pero absorbe la radiación terrestre de onda larga, ¿sí? Por lo tanto, la atmósfera no es calentada por la radiación solar, sino que calienta desde el suelo hacia arriba, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede con la atmósfera? La atmósfera es una capa transparente. Ya vimos que dentro de la atmósfera hay diversidad de capas y que esas capas pues tienen comportamientos diferentes. En algunas aumenta la temperatura, en algunas otras disminuye la temperatura, pero absorbe radiación extraterrestre o radiación terrestre de onda larga, ¿sí? La atmósfera absorbe esa radiación de onda larga, ¿sí? Pero esa atmósfera no es calentada, ¿sí? Lo que podríamos decir, por ejemplo, que como de la superficie terrestre salen radiaciones de onda larga y que tendrían que venir a calentar, en este caso, a la atmósfera, no calienta la atmósfera, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa radiación va calentando desde abajo hacia arriba. O sea que en las partes, por decirlo así, en las partes bajas de la atmósfera, nosotros vamos a encontrar temperaturas más altas, ¿sí? Temperaturas que en algunos lados pues llegan hasta 50 grados, ¿verdad? Como en la India, por ejemplo, pero no llegan hasta allá a la atmósfera, ¿sí? Entonces, esa es la radiación solar saliente, ¿sí? Y luego pues tenemos un proceso de efecto invernadero natural, ¿sí? Es ese calentamiento natural que se viene dando desde hace miles de años, que es causado por los gases que están presentes en las capas bajas de la atmósfera, ¿sí? Y que son conocidos como gases efecto invernadero. Eso lo vamos a ver bien en la unidad número 4, ¿verdad? Que es la unidad de cambio climático y de variabilidad climática. Pero ese efecto de invernadero natural siempre ha existido. Siempre han habido gases, ya vimos cómo se cree que fue la formación de la atmósfera y ya veíamos que ahí habían gases. O sea que había una interacción, ¿verdad? Las capas bajas de la atmósfera tenían esa interacción con lo que es la superficie y se generaba ese efecto invernadero natural, pero derivado de las actividades del hombre,
ese efecto invernadero ha pasado de ser natural a ser artificial, ¿sí? ¿Con qué actividades? Pues con los motores, con los procesos industriales, los volcanes, etcétera, ¿sí? ¿Qué es un gas efecto invernadero? Un tal llamado GI, ¿verdad? Un gas efecto invernadero es un gas atmosférico que absorbe y emite radiación dentro del rango del infrarrojo, ¿sí? Y cuando hablamos en este caso de ese rango infrarrojo, es el que causa ese efecto invernadero, ¿sí? Entonces, es básicamente lo que ocurre, ¿verdad? Cuando se dan esos aumentos de temperatura, ¿sí? Cuando hablamos de esa radiación infrarroja, es cuando estamos desde el borde del rojo visible hasta lo que son longitudes de onda más grandes, ¿sí? Entonces, eso es básicamente ese gas efecto invernadero, ¿verdad? Un gas que absorbe y emite radiación dentro del rango infrarrojo, o sea, longitudes de onda muy grandes, ¿sí? Muy largas. Eso es un gas efecto invernadero. Aquí tenemos entonces ese efecto invernadero natural, lo que yo les decía, la radiación del sol llega a la superficie, puede ser reflejada, puede ser radiación directa, puede ser dispersada. Pero aquí tenemos ese límite de la atmósfera en la cual parte de esa energía reflejada, ¿sí? Derivado de sus longitudes de onda, no puede atravesar la atmósfera. ¿Y qué es lo que sucede? Regresa nuevamente a la superficie, ¿sí? Y se mantiene haciendo el famoso zigzag. Y cuando hace ese zigzag, es como que estuviésemos haciendo, no sé si ustedes de repente han frotado una moneda, ¿verdad? Al frotar una moneda llega un momento en que se calienta, ¿sí? Llega un momento en que ocurre un aumento de temperatura. O si no, también cuando uno estaba de sobarse el codo o una parte del cuerpo, en algún momento se pone caliente la superficie, hay un aumento de temperatura. Es lo mismo que sucede aquí. Hay un aumento de temperatura de tanto que la radiación quiere salir, pero como no tiene esa fuerza debido a su longitud de onda, entonces está zigzagueando. Y como está zigzagueando, produce ese aumento de temperatura. Ya no sería un efecto invernadero natural, sino un efecto invernadero artificial, ¿verdad? Producido por el hombre, ¿sí? Aquí tenemos en este caso, ¿verdad? Eh, la Tierra, ¿sí? Y que funciona como un invernadero, ¿sí? Funciona como un invernadero en el cual esas radiaciones del sol, ¿verdad? Entran, salen, pero en un determinado momento no salen de ese invernadero, sino que se quedan dentro, ¿verdad? Todos esos gases que están en la atmósfera hace que esa radiación no pueda salir, ¿sí? Y luego pues tenemos ese balance de calor que es ese equilibrio energético, ¿verdad? En diferentes zonas del planeta. Esta es la tabla de la que yo les hablaba. Si yo tengo aquí una radiación entrante de 100 unidades, tengo que tener un 100 en lo que corresponde a la salida. ¿Cómo se da entonces? A través de la superficie de la Tierra, de la atmósfera y de ese calor planetario. Por ejemplo, tengo de que entran 51 unidades de radiación solar, de radiación atmosférica 95, son un total de 146, ¿sí? 146. ¿Cuánto sale? Sale de radiación terrestre 116. ¿De dónde salieron estos datos? Son datos que se han cuantificado, son estudios que ya se tienen en este caso, ¿verdad? Que se han realizado de este tema.
de evaporación 23, de convección o conducción 7, y con eso hacen 146. Entonces, ese balance de la superficie de la Tierra, que ya vimos aquí, que entra del Sol, en este caso 51, y la radiación atmosférica, o sea, de la atmósfera propiamente, 146, ya vimos que vuelven a salir 146. ¿A través de qué? A través de estos procesos, de la radiación que sale, o por evaporación, o por convección, ¿sí? De la atmósfera, ¿sí? Entra radiación solar 19, se condensa 23. ¿Cómo así se condensa? A través de las nubes. De la radiación terrestre 110, de la conducción entran 7, y ¿cuánto es lo que sale? 159. ¿Cómo sale? ¿Cómo es la forma en que sale? A través de radiación al espacio 64, radiación a la superficie 95, ¿sí? Y ahí se completan los 159, ¿sí? Esa es la radiación saliente. Y luego el calor planetario, ¿verdad? Entran 100 de radiación solar. ¿Y qué es lo que pasa con ese 100? Parte es dispersada y reflejada, 30. Radiación de la atmósfera al espacio son 64, y de la Tierra al espacio son 6, ¿sí? Entonces ustedes tienen que tener claro que la atmósfera como tal eh, recibe esa radiación, pero como tal también ella puede reflejar también, ¿verdad? Y radiación de la Tierra al espacio, 6. Entonces, se completa aquí ese equilibrio energético, de tal forma que si entran 100, tienen que salir 100 unidades, ¿sí? Entonces, eso es básicamente, ¿verdad? Lo que es el tema de la radiación utilizada para los cultivos, juega un papel importantísimo, al igual que para nosotros, pero aquí lo vemos desde el punto de vista de la agricultura. ¿Por qué? Porque está presente o tiene que estar presente en los procesos de fotosíntesis, ¿sí? Fotosíntesis, que es el proceso vital para los cultivos, ¿sí? O sea que si no hay energía solar, no, en este caso, no puede haber fotosíntesis, y por lo cual los cultivos no llegan a desarrollarse, ¿verdad? Ya si de repente alguien se pone la meta de ver qué es lo que sucede al tener una planta solo en la oscuridad, ¿verdad? Algunos dirán, bueno, de repente no se desarrolla de la misma forma. Hay plantas que, por ejemplo, necesitan solo o parte de radiación solar por tiempos, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? Genérense esa curiosidad y compruébenlo por ustedes mismos. ¿Qué es lo que pasa cuando una planta no recibe nada de radiación solar? ¿Sí? ¿Cuáles son los procesos básicos en la fotosíntesis? Por lo menos en los que la radiación tiene que actuar, ¿verdad? Ese proceso difusivo. Se transporta el CO2, ¿sí? Del aire externo hacia lo que son los cloroplastos. Es esa forma de cómo difundirlo, cómo meterlo a los cloroplastos. Desde el aire, entonces, existe ese proceso difusivo en lo cual se llega hasta los cloroplastos. Luego se da el proceso fotoquímico, en donde esa energía de la luz que entró del sol, ¿verdad? Es transformada en energía química, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace? Se utiliza para reducir el CO2 en carbohidratos, ¿sí? ¿Cómo así carbohidratos? Básicamente la comida de las plantas, ¿verdad? Así como nosotros necesitamos esos carbohidratos, ellas también necesitan esos carbohidratos. ¿Y cómo lo hacen? A través de la energía. Y luego el proceso bioquímico, ¿sí? La energía es producida por esa conversión que ya vimos aquí y se utiliza para reducir el CO2, ¿sí? Y convertirlo en carbohidratos.
Son tres procesos en los cuales si no existe esa radiación, no se puede realizar, ¿verdad? Esa fotosíntesis. Y luego pues tenemos aquí, ya para ir terminando, aparato para medir la radiación solar, un piranómetro, que también es llamado solarímetro y actinómetro. Aquí tenemos el piranómetro de los más recientes, ¿verdad? Yo no sé en el laboratorio cuáles le enseñaron a ustedes, pero esos son de los más recientes. Estas imágenes estaban también al inicio de lo que era la radiación. Son instrumentos, ¿verdad? O aparatos que se pueden cargar, les decía yo, hasta en el bolsillo, que muchas veces están en las estaciones meteorológicas, pero muchas veces los tienen las personas encargadas porque son de mucho valor, ¿verdad? Un solarímetro, ¿sí? Aquí tenemos un dosímetro también que me mide, en este caso, la dosis de radiación ionizante, ¿sí? Hay de diferentes formas, ¿verdad? De bolsillo, de pulsera, un contador Geiger, que es de los más viejitos, ¿verdad? De solapa. Vean ustedes entonces, esto es para radiación ionizante, ¿sí? La radiación ionizante, se recuerdan, es aquella radiación que incide, que donde incide genera algún tipo de cambio, ¿sí? Ya sea para bien o para mal. Y luego, pues están los procesos de transferencias de esa radiación, que pueden ser por conducción, ¿sí? Por convección o por radiación como tal, ¿sí? Cuando hablamos por conducción, pues es cuando yo toco algo, ¿sí? Está esa olla caliente en el fuego, yo la toco y ya me quemé, ¿sí? Me transmitió, transfirió esa energía que tenía ahí, ¿sí? Y por convección es básicamente lo que se da, ¿verdad?